¿sí? Todas las que vamos a hacer son grabadas, para tener un registro de lo que estamos haciendo y subirlo a Canvas. Una inhalación yo la sé descargar, la convierto en un formato que pueda ser visto, y YouTube lo comparto a través de Canvas para que puedan ver y repasar lo que se ha hecho en las clases. Entonces, bueno, señores, buenas tardes, señores. Bienvenido a aula virtual del curso Componentes de Equipo Pesado, grupo C. No es más, tema número 3, de 3, elementos de unión no roscados. Entonces, ¿qué elementos de unión no roscados? Los pasadores son elementos mecánicos de cilíndrica o cónica, extremos abovedados o mecanizados, que tienen como fin ponerlo en un orificio, promovilización, con pasador de sujeción, o asegurar una posición relativa, pasadores de posición, ¿sí? Son dos tipos, sujeción y posición. Los pasadores, la imagen pueden ver, es pasador de tipo aleta, pasadores más comunes que vamos a encontrar en la industria, los siempre al final en la parte final de un eje, y es un elemento de seguridad para evitar el deslizamiento de otros componentes. Los pasos para pernos tienen propósito de asegurar, pero están en distintos tipos de componentes. Normalmente se colocan en tornillos. Pasadóticos tipos filler, también no únicamente en tornillos, sino también en ejes y otros componentes. El pasador sobre el cual nosotros vamos a hacer nuestros cálculos son los cilíndricos, ¿sí? Totalmente plano, o sea, él no varía a lo largo de toda a lo largo de todo el pasador, varía. Pasador tipo 7, DIN 7, y la asignación siempre empieza por el diámetro. A ver, vamos aquí. La empieza por el diámetro y por longitud. Diámetro y longitud. ¿Sí? Para los pasadores siempre es igual. Empieza por metro, longitud. Y el código DIN, que es la, y esta no tiene que ver con la forma. ¿Sí? Tenemos cónicos y cónicos con hilo. Cilindrónicos con hilo. La imagen que vemos del cónico está dada, ¿sí? Para que podamos ver la diferencia de diámetros. Pero y la tiene así para que es un pasador normal, cilíndrico, ¿sí? Hasta podría puedo decir que es cilíndrico, pero
tenemos edición para poder determinar. ¿Sí? Se clasifican en 3 grupos. Tenemos pasador de templado, ¿sí? Para ajuste, y los de templado, como dice su nombre, estados para soportar grandes esfuerzos, ¿sí? Pero esfuerzos cortantes. Está diseñado para soportar esfuerzo cortante, ¿sí? Normalmente utilizamos para esto, para este templado, para montajes normales, donde no existe demasiado requerimiento de fuerza, utiliza de ajuste, los pasadores de unión, que son los que utilizamos para hacer un montaje que permite algo de movimiento en mecanismo, ¿sí? Con los agujeros para el pasador, hace taladrado, ¿sí? Se hace un lado y dejar con un variable. Por ejemplo, si utilizo una broca de 8 milímetros, pero no va a quedar exactamente a 8 milímetros, ¿sí? Va a quedar 8.1, 8.15, 8.7, ¿sí? O sea, no exactamente 8. Si yo hacer un agujero de 8 milímetros, tengo que usar una broca que no sea de ese diámetro, ¿sí? Una broca de menor diámetro. Por ejemplo, una 7.5 o una 7.7. Utilizo el, vamos a poner acá, el elevador. Un agujero con broca, en el segundo hacer el agujero utilizando una herramienta llamada escariador, y a 8 milímetros exactos, ¿sí? Luego insertar el pasador y dependiendo del ajuste que tengamos, mayor o menor fuerza. Y recuerda que tú has hecho cálculos de ajuste y tolerancia, ¿sí? El cálculo 1 de tu curso, ajustes y tolerancias. Los pasadores diseñados para apriete o ajuste, siempre M6, ¿sí? Todos que tengan que ver con apriete o ajuste son M6. Y los T o H9, H, ¿sí? El pasador también un pasador de tipo H. Un pasadores cónicos, ¿sí? Ya realizado, el pasador cónico tiene el diámetro, último, la forma, ¿sí? Diámetro, forma. Entonces, vamos a poner acá, diámetro, y forma. Bien, milímetro, luego y último,
¿sí? Todos son de esa categoría. Ahora, la forma, o 9, o el DIN 7, o el DIN 1, o el DIN 7977, todos me van a decir que tienen ciertas características. Por ejemplo, el DIN 1, la nomenclatura o la forma de un cónico sin y que la cabeza es o redondeada. ¿Sí? Es más, todo forma de dato tiene que me da conicidad y me indica también la forma o el acabado al final del pasador. ¿Sí? Para esto y ¿sí? Eso es lo que me especifica el DIN 1 sobre el forma o el acabado en los extremos. ¿Sí? La 797, no, 7977. Así mismo, lo que me da es 1, el reo, marcado, la actividad. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta la designación, el famoso DIN. Y todo estado con cabeza, especiales o los pasadores estriados. Por ejemplo, códigos 1471, 1472, 143, 74 y 75. Cada uno de ellos designa una forma específica del pasador. ¿Sí? La específica tiene que ver con la forma que usa para hacer montaje. Usa para hacer el montaje. El otro elemento montaje es los parte del pasador es jeta, ¿sí? Es un elemento de montaje. Tienes la chaveta, ¿sí? Monta o se ensambla en un montaje en propias características, ¿sí? El canal chavetero, ¿sí? Chavetero, ¿no? Acá chaveta. Montada chavetero, del chavetero, era color la polea. Hay chavetas, hay baños de chavetas, ¿sí? Hay chavetas planas, ovaladas, ¿sí? Bibliografía sobre chavetas y chaveteros. Y los son los tipos. La forma A es en chavetas longitudinales. La A tiene inclinación de 100. Esto es norma, ¿sí? La 1 en 100 es por norma. En los colores la inclinación era 1 en 50. ¿Sí? La
datos y altura, dato de luz y entonces primera forma va la forma alto. Sí, asignación o la designación de una cheta. Tiene que la está sí, forma A. Y en C, las casas son rectángulo, ¿sí? Es forma A y la forma B. Hay chavetas, sí, hay chavetas especiales, por ejemplo, las chavetas de cabeza o con cabeza, por ejemplo, con la C, la y alto, ¿sí? Pase donde, aquí, en este punto, ¿sí? Este punto, el alto y la C en este punto. Luego, armadín. ¿Para qué chaveta? Esta se utiliza para tener un desmontaje rápido, ¿sí? Es rápido, porque no como una herramienta de ajuste. Cabeza no tiene una función de ajuste. Si te fijas en mi imagen, el lado o la cabeza no contacto con el objeto o la pieza que tienes ahí ajustando. Es para un proceso de desmontaje el que te facilita con esta pieza de la cabeza. Esta, uno, ¿sí? Noto el chaveta, igual, chaveta plana de 16 por 10 por una longitud de 160 y luego de norma. Para forma tipo A y una tipo B. Cuando una de ellas, ¿sabes? De forma A, cuando cuando el edad no llega al extremo, ¿sí? Fija, la de la beta no llega al extremo del eje, ¿sí? Mientras
las B se colocan los extremos de los ejes, al final de los ejes, para un montaje. Para ciertas chavetas que van a tener características adicionales, por ejemplo, la C y D, C y G. Las C se utilizan porque hay un agujero pasante con vida, o sea que yo puedo colocar ahí un tornillo, ¿sí? Y las C, parte de ese agujero pasante, tiene un inclinado en bisel. Con las chavetas planas, la chaveta redonda o también llamada chaveta Woodruff. Esta tiene la forma de una media luna, ¿sí? Es el mismo, el principio de trabajo es el mismo, también muy parecida. Y la norma. El chavetero para esta chaveta media luna, por ejemplo, una fresa de disco para chavetero. ¿Sí? No simplemente producimos la fresa de disco para que se genere mi círculo. Ahora, cantidad de chavetas que colocan en un eje o que puede jalarse en un eje depende del diámetro del eje. ¿Sí? Es bien sencilla. La cantidad de chavetas que puede colocar en un eje es, ¿sí? No puede soportar hasta 4 chavetas, ya sean Woodruff, ya sean chavetas o tipo B, o tipo C, o tipo G, no importa. El máximo son, ¿sí? O sea, el que solo puede ser 4 ranuras y que son chavetas. 4 ranuras, más ranuras en el eje, ¿sí? Como imagen, sean más los extremos del eje, ¿sí? Y ranuras, o a este ranurado en los extremos, se le eje estriado. A eso se le conoce como eje estriado. ¿Sí? Vienen canales por encima de 5. O sea, de 5 hacia arriba, cualquier cantidad de canales se le llama estrías y el nombre hace que al eje bien se le cambie el nombre y va a ser de eje con canal estriado o estrías en los extremos. O tallando dientes de engranaje en el extremo del eje. En pantalla está el catálogo de chavetas, corresponde a cada tipo de chaveta. Imágenes de las formas del y de la chaveta. Lo importante nosotros es reconocer el tipo de chaveta, sino calcular la cantidad de
esfuerzo que puede soportar alce o deformarse. ¿Sí? Ahora, una cosa importante para el cálculo de chavetas y de pasadores es el soporta el pasador o la chaveta de siempre menor esfuerzo a la deformación de estos en los que se va a instalar. Por ejemplo, tengo polea y voy a instalar una chaveta para estar la polea. ¿Sí? La chaveta de un avión menor al del aluminio. ¿Sí? Las chavetas y los pasadores son elementos de sacrificio. Los que se tienen que sacrificar de que los otros elementos no son daño. ¿Sí? Es bien sencillo. Por ejemplo, una tabla de los, si mal no recuerdo, ahí está. Ya, darle los aceros. Es determinar el diámetro de las dimensiones de la chaveta en función del diámetro. No le los ceros acá. Ya, no ocupen, yo incluí la tabla de aceros. Por ejemplo, pregunta. A ver, una para ustedes. Un C1020, un 1045. 20, profe. Muy bien. Un SAE 20 es más blando que un SAE 1045. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un eje de SAE 1045, ¿de qué manera el pasador? A ver, si el eje es un SAE 1045, ¿de qué sería el pasador? A ver, si 10. Sí. O la chaveta son materiales de sacrificio. Se van a tener que sacrificar por el beneficio o la seguridad de todo de todos los demás. ¿Sí? En un aro que se tiene que romper, un pasador o una chaveta. El primero tiene que deformar por aplastamiento el pasador o la chaveta. ¿Sí? Qué importante. ¿Por qué el pasador te cuesta 2 soles? Una por 30. ¿Qué? 2 soles, 30 soles. No. Eje. Hay que donde se ha dañado, girar el eje y hacer un nuevo canal chavetero. ¿Cuánto era eso? En realidad, una media hora. En el canal chavetero, digamos ya otra media hora. Una hora para hacer un nuevo canal. Esto. Entonces, unos entonces de horas hombre, costo de máquina, costo de materiales, unos soles. Los 30 soles. Son 9 soles. ¿Sí? Por el canal chavetero que se ha dañado. Se aplasta, se rompe, o el pasador se aplasta, se rompe. ¿Cuánto costó? 2 a 5 soles. ¿Sí? ¿Qué es preferible en el tema de mantenimiento? En el tema es preferible que verifique la chaveta o el pasador, porque son más baratos. Cuestan mucho. La chaveta yo la puedo fabricar en el taller. ¿Sí? Pero es más fácil trabajar de esa forma
comprando pieza ya fabricada y costar más barato. Cálculo por el en cálculo por aplastamiento del esfuerzo a la vía, ¿sí? Es el influencia sobre N. ¿Sí? ¿Ya? Y es la misión. ¿Sí? Ahora, N, siguiente fórmula, ¿sí? Valencia, que explica a la beta. Dice que la fuerza es en función de T, que es el esfuerzo, del radio, longitud de la chaveta. ¿Sí? Entonces, al final se convierte en cuál es este sobre metro por longitud por alcha beta. Diámetro del eje, ¿sí? Diámetro del eje. Puedo poner y reformular con un sitio. Con el propio. Si es que tengo el valor de esfuerzo, obtener la longitud mínima de la chaveta. ¿Sí? Para mínima de chaveta. Sería N. En un factor, el factor de seguridad. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. En el factor de seguridad. Esta fórmula. ¿Sí? A ver, vamos a acomodar un poquito el N. Ahí. Enmarcar. ¿Ya? La puntita al valor. Ya está. Fórmula. ¿Sí? Entonces, la fórmula para terminar eso, esfuerzo de compresión o aplastamiento. Vamos a presión o aplastamiento. Esfuerzo de aplastamiento es igual a la tensión de fluencia sobre el factor de seguridad o cohesividad. Esto es el valor que tiene el material. ¿Sí? Luego hacemos otro cálculo de esfuerzo. ¿Sí?
nuestro esfuerzo para el valores básicos, que da 4 por la tensión sobre 10 por longitud por altura, longitud mínima de la chaveta, de transcripción de términos y obtener la fórmula de abajo para longitud mínima de chaveta. ¿Sí? Factor de seguridad número 3, porque el factor de seguridad de un eje es 3. ¿Sí? El factor de eje siempre es 3. Por lo tanto, la chaveta tiene que tener el mismo factor de seguridad que el eje. ¿Sí? De T. T esfuerzos. ¿Sí? Que viene de. ¿Sí? ¿Y qué es? Como ya le dije, T esfuerzo, en este caso el esfuerzo de torque, ¿sí? Y el que es fuerza por radio. Ciertos componentes, por ejemplo, si quiero obtener el torque de compresión, ahí está la de cómo calcular el esfuerzo de compresión, ¿sí? Multiplicado por E, por E, lo mismo, ¿ya? Tamaño de la chaveta, sencillo. Aquí tengo una tabla en pulgadas, también la tabla en milímetros, ¿sí? Hagan el cálculo. Entonces, el esfuerzo de eje o el tamaño nominal de un eje, tiene escala. Va desde el rango, vamos a color, va en un rango de C16 a 916 en pulgadas. De 6 a 916 en pulgadas. Ese que voy a tener una chaveta, ¿sí? Por 1, ¿sí? Cuadrada de 1 octavo por 1 octavo. Poner un dato acá. La medida de colores prohibidos, ¿sí? Si estoy enmarcando todos los de color rojo, ¿sí? Medio utilizar rojo, ¿sí? En negro, ¿sí? Por ejemplo, si yo una chaveta, digamos que la chaveta tiene 8, como que un medio, ¿no? Una chaveta medio.
medio de pulgada. Tengo un eje de un medio de pulgada. Eso es esa pulgada. Por acá se encuentra una chaveta de un cuarto de un metro de pulgada. Ahí dentro, mejor el diámetro, ¿no? ¿Sí? Eje, ¿sí? Como dimensiones de la chaveta para el eje son octavo por ojo. Para un eje de media, la es de un octavo, ¿sí? Para de 10, de 10 pulgadas, digamos. Para un eje de pulgadas, ese ¿sí? Ahí está el eje de 10 pulgadas. Pulgadas, ¿ya? Por, esa es nuestra chaveta. Vamos a resaltar el dato por 1, 3. ¿Sí? Entonces, de forma obtenemos, ¿sí? La primera de arriba, vamos a las cuadradas y a las 6 pulgadas y media, 6 pulgadas y media, abajo, las son rectangulares, ¿sí? Poner cuadrada y rectar, ¿sí?
para el niño del Beta Woodruff, ¿sí? Alturas de profundidad y profundidad también en el laboratorio. Tenemos pelas, que significan chavetas rectangulares, cuadrados rectangulares, que son las A y B, no tienen inclinación, ¿no? Tres fórmulas distintas. Y un principio de cálculo de esfuerzos. En cada ejercicios, a ver, vamos aquí. Ya. Vamos, tenemos en Canvas. A ver. Acá tengo cálculo de chavetas, ejercicios para cálculo de chavetas. ¿Sí? Ahí está, les decía, la tabla de los aceros. Ahí para cálculo de pasadores. Y eso compartir ustedes en el Canvas. A ver. Medios. Cargando en el Canvas eje de pasadores y ejercicio de chaveta. O de los módulos para que ustedes puedan tener acceso a ello. Chavetas, pasadores, compartir, chavetas, pasadores. Voy a crear en la pantalla de abajo
Y minutos todavía. Ya, sí, chavetas. Una parte de un árbol donde se va a montar cierto engranaje tiene 2 pulgadas de diámetro. Entonces, yo ya tengo un dato. Primer dato, el 2 pulgadas. El engranaje transmite una fuerza, libras por hora, que el árbol o el eje, ¿sí?, es de 1040. Y el así 1050.000. Me dice tut actual o el del engranaje es 5 pulgadas. Y tener cierta información, ciertos datos, metro, ¿sí? Porque también es otro dato. La referencia eje, el engranaje para su material, cubo en nuestro dato, ¿sí? Para resolver el diámetro y obtenemos que el diámetro para una media, ¿sí? Cada de media por media. En materia es 10-20, ¿sí?, que es más débil que el 1040, ¿sí? Recuerda. Y 8650 es un acero parajes, es un acero bastante duro, mucho más duro que el acero del eje. No le vamos a hacer nada a ese. Es decir, para nosotros ahorita el más blando, y no tiene que ser más blanda que ese acero, ¿sí? Un 1040, 1020. En la entonces cae el 51.000 PSI. ¿Qué más son mis datos? ¿Sí? Entonces, reemplazo. ¿Cómo es? ¿Qué? En el enunciado. Unidad, si ya es que es de 3, la beta también tiene que ser 3. ¿Sí? El día está pulgadas. El año media pulgada. 50.000 por. ¿Sí? Nuestra fórmula, nuestra calculadora, y nuestra beta tiene longitud de 68 pulgadas. ¿Sí? Porque la longitud que me dice en mi enunciado, que es de 1.75 pulgadas, y acá ya 0.7. ¿Sí? En resumen, nuestra pequeña que el alojamiento. Está bien, no hay problema. ¿Sí? Va a ser pequeña. No te hagas problema. La va a resistir. Entonces yo puedo definir que mi chaveta tiene que ser más pequeña que. ¿Cuánto pequeña? Mientras que el alojamiento no hay. Mira, me dice que es 1.75. Si yo mi chaveta mida 1.5,
¿Sí? No, ya está, se acabó. Es todo el cálculo de Chaveta. De Chaveta en función de los esfuerzos. ¿Sencillo? Sí. Ejercicio. Aquí les he puesto varias de ejercicio pasador. ¿Sí? Por ejemplo, para dos planchas de chapa de 5 centímetros de aro, de ese espesor, se utilizan 4 remaches. Está en texto. De 8 milímetros. Discula la tensión cortante. La tensión que soplan los remaches y la acción de tracción. O sea, todo lo que necesito hacer. La corta acción. Quiero ver cómo falla de una específica, una fuerza aplicada. ¿Sí? Voy a mi fórmula. Ya pasé al aquí. Ahí está. Muy importante los remaches aplicando la fórmula correspondiente. Dice, ¿sí? Y entre remaches. ¿Sí? Medición cortante. Plazo de datos. Fuerza, 2600, que es la de remaches. Acá sí no tiene nada que ver la N con factor de seguridad. ¿eh? Es número de remaches y es área ladrado. ¿Sí? Poner acá. El estero, agujero. ¿Sí? ¿De qué agujero? De uno de los agujeros. ¿Dónde están los 4? ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando acá. ¿Sí? Son los agujeros. No necesito los 4. Ya lo estoy multiplicando. Entonces, poner por si acaso aquí. Vamos a poner acá esto para que miren. Ya. Y ya para que ¿sí? Yo quiero león corta. Sobre H. H es el ancha. ¿Sí? El número de agujeros. Me, el diámetro. Me, que el diámetro de tornillo o de pasador, mejor dicho. Y el diámetro del pasador es el espesor de la plancha. Espesor de plancha. Plancha. ¿Sí?
para que no se valores y obtengo mi resultado. ¿Sí? Estamos viendo aquí estas las tenemos aquí. ¿Sí? Repite. Ejercicios, misma fórmula. Mira, la misma. ¿Sí? Comparativa. El resultado lo comparamos con el esfuerzo que da el enunciado, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Le hemos descompuesto. Le hemos descompuesto en función de la fuerza. ¿Sí? Las dos funciones de la fuerza. Pero la del factor de seguridad. O dicho, no factor de seguridad, sino el número de factores que va a tener la plancha. Lo hemos descompuesto en función de eso. ¿Sí? Son dos fórmulas que la a modificar o las vamos a descomponer en función de lo que te pide el enunciado. ¿Sí? No esta parte. Quedan unos 2 minutos. Pero este procedimiento de cálculo de Chávez y de pasadores no es difícil, ¿no? Es simplemente aplicación de los dos enunciados o de estos dos temas, es sacar datos del enunciado, ¿sí? Es sacar enunciado. Entonces, les he puesto o les he subido estos archivos. Acá, a ver, miren, vamos a compartir la pantalla. Aquí, ¿sí? Ejercita, pasadores. ¿Sí? Clase grabada. Aquí en semana 3, debajo de esto, voy a ver yo el link para video. ¿Sí? Voy a poner video de aula virtual, semana 3. Debajo de estos dos archivos vas a encontrar video. Yo a YouTube y lo voy a acá. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá el video para que lo puedas ver. Va a estar ligado a YouTube. Y su compañero, la que grabada donde va a estar colgada, en Canvas. ¿Sí? Yo y lo voy a colgar en Canvas para que tener acceso ahí al video y repasar un poco. Ahora, en repositiva le hago un pequeño cambio para dar también la ruta del video. ¿Sí? Agregar otras rutas, por ejemplo, videos que encuentre yo en YouTube de los procedimientos y que se parezcan o sean iguales a lo que hemos hecho. ¿Sí? Ya se nos cumple el tiempo. Gracias a todos ustedes por su presencia, como compañeros que han faltado, que no han podido asistir, que tienen en Canvas el acceso al que van a tener en Canvas el acceso al video de la grabada para que puedan ver y estar al día. El examen. Depende de cómo le den el examen. ¿Sí? No en función de la nota que sacan en el examen, dejo trabajo. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿saben cuando hemos hecho dibujo, no? Yo he dejado trabajos para la casa con el propósito de subir sus notas de algo, ¿sí? El tutor, a ver, eh, por favor, voy a hacer en Canvas un foro, ¿sí? En Canvas un foro y pónganme los comentarios, porque ahora tengo que entrar en clases con otro grupo. Entonces, yo le digo a ustedes, por favor, en el foro de semana 3, pónganme comentarios, ¿no? Me decían, ¿no? Del acceso a Internet, envíen esa encuesta, por favor, llenen la encuesta, necesito esa información, ¿sí? Cómo trabajar. Eh, por ejemplo, ahí también yo les pongo, póngame un comentario. De repente que tu compañero X no tiene Internet, me pone el comentario, mi compañero tal no tiene acceso a Internet, o mi compañero tal vive en tal X eh, comunidad y no tiene acceso, ¿no? Necesito saber con quién podemos trabajar fácilmente y con quienes tenemos dificultad para poder trabajar, ¿sí? Les doy las gracias por estar presentes en esta sesión de aula virtual. Terminar con la grabación.